que es un momento en el que, digamos, se comienzan a reconfigurar de alguna manera no solo los contextos locales, en la primera etapa los contextos internacionales, y en esta última etapa, que comienza a partir de los 90, donde el turismo se transforma en grandes enlatados internacionales que se van a desarrollar y aplicar en los mundos locales, y comienza toda una nueva reconfiguración, no solamente en las prácticas culturales, sino también, digamos, en la valorización, muchos dicen revalorización, de prácticas que antes, en la década de los 60, el desarrollo consideraba como formas atrasadas, ¿no? Las culturas tradicionales para el desarrollo habían sido consideradas atrasadas, eran formas que obstaculizaban, digamos, el progreso, y entonces como que se trabaja en generar una actualización histórica de la población, ¿no? Que todos lleguen a ser modernos, que todos gocen de los beneficios de la tecnología. En ese vínculo, que también Turner y Ash identifican como una cuarta oleada de la tecnología, se producen todos estos cambios. La tecnología siempre está ligada, digamos, a estos grandes cambios porque son los que producen o hacen posible, mejor dicho, de alguna manera de que esto se produzca, ¿no? O sea, de poder trasladarnos grandes distancias implica que tengamos o podamos viajar, tengamos aviones, tengamos líneas aéreas, que se produzcan más aviones, digamos que haya toda una industria detrás, y entonces esto favorece todo el tiempo la posibilidad de introducir esta variable del turismo global. Turner y Ash, muy acertadamente también, van a nombrar a estas nuevas, a estos nuevos destinos turísticos o esta nueva forma de hacer turismo como las periferias del placer, ¿no? Para ellos, este proceso en el cual en un primer momento solo pueden viajar, digamos, aquellos eh, miembros de países ricos, ¿no? Estamos hablando de países del primer mundo que van a empezar a descubrir diferentes propuestas turísticas y diferentes destinos turísticos. Van a salir, digamos, hacia el exterior del país, lo cual no era algo común, se ve solamente a partir de la década del 70 y específicamente a partir del 74 se consolida esto, y a partir de ese momento, digamos, como que hay una gran masividad, y la industria del turismo internacional va a ir generando diferentes propuestas y van a irse generando también diferentes posibilidades dentro de ese mundo del turismo y dentro de los contextos. Dentro de los contextos del turismo, es al lugar a donde Ash y Turner van a hacer una fuerte crítica, tiene que ver con esto de que van a plantear de que el turismo, en realidad, por un lado, es volver a generar toda una invasión, ¿no? Una invasión de turistas que ellos denominan o relacionan con las viejas hordas de bárbaros que irrumpían en la vida de las poblaciones o que conquistaban de diferentes maneras, y para ello el turismo se va a transformar en una empresa que de alguna manera lo que hace es invadir otros territorios, que ya no hace falta las armas, no hace falta el vínculo bélico para invadir, ¿no es cierto? Que ahora se puede a partir de ese momento invadir a través del turismo. Si uno, digamos, no hace una lectura atenta de lo que estos dos autores están tratando, puede llegar a pensar que esto es una gran locura, pero
tomado en términos de cómo se va a ir desarrollando posteriormente y sobre todo a partir de la década de los 90 y en nuestros espacios, en nuestros contextos del turismo, no es una idea tirada de los pelos, todo lo contrario, digamos, son formas de intervención y vamos a ver después con las políticas de desarrollo, y a través de las instituciones y a través de estos organismos internacionales que están siempre tratando de cooperar o de generar diferentes proyectos dentro de nuestros contextos. Cuando me refiero a nuestros contextos, no solamente estoy pensando en los contextos como la quebrada de Humahuaca o como Salta, o sea, no solamente estoy pensando en nuestra nación, estoy pensando en todo el continente, en Latinoamérica y en el resto de los países que integran el tercer mundo, ¿no? Los cuales son África, Asia, que son los contextos donde hay bajas posibilidades de producción económica y de pocas alternativas para generar economías sólidas y donde se introduce el turismo de forma muy rápida, ¿no? Porque además es una propuesta que no solamente va a generar economías, sino que además soluciona todos estos problemas que los estados-nación tienen en relación a su baja productividad. Muchas de las posibilidades económicas que genera el turismo tienen esta característica, ¿no? Que rápidamente compiten muchas veces, incluso en nuestro país, con el Producto Bruto Interno, ¿no? Están ahí, digamos, no es que van a ser que va a sustituir por ahí el turismo, el Producto Bruto Interno, pero gran parte de la economía se basa en la actividad turística. ¿Cómo se reconfigura? Digamos, cómo se reconfigura o cómo el turismo reconfigura los contextos, cómo se predispone la cultura, cómo la cultura se transforma en una moneda de cambio. Bueno, ahí tiene que ver en estos procesos de desigualdad y asimetría y fundamentalmente de este proceso de otredad cultural que buscan los turistas en estos destinos exóticos que van a conformar, digamos, las propuestas de desarrollo. ¿Sí? Ariel, una consulta. Sí. ¿El autor está en qué tiempo? En la década del 70. En la década del 70. Claro. Tashi, ¿Quién? Sí. mediados, pasado el siglo XX, o mediados del siglo XX, un poquito más. Por eso le hacía hincapié que esto, digamos, estos son tres momentos. Los 70, los 80, donde sobre todo para nosotros se empieza a configurar, digamos, las propuestas de desarrollo sustentables ligadas al turismo en nuestro territorio, y los 90 para ya introducirnos nuestra propia historia, ¿no? En cómo se reconfigura lo local en relación a las prácticas del turismo. ¿Sí? Que ahí queda más o menos claro. Sí, sí, me llamó la atención esto del avance y como la conquista o cómo puede ser un estado conquistado a partir del turismo, ¿no? Pensado. Claro, bueno, eso tiene que ver, y por eso les decía, y les adelantaba medianamente, que tiene que ver con esto de cómo se reconfiguran las culturas o cómo se reconfiguran en los contextos a partir del turismo. Por supuesto, ellos están haciendo un análisis que además, en ese momento, y como reflexión final, van hacia una negatividad del proceso turístico a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Sobre todo porque para ellos la impronta está en esto de cambiar la forma cultural, o sea, el gran cambio cultural que produce el turismo para ellos en ese momento y en la sociedad de ellos y en la sociedad occidental, es que ya no se mide a las personas por el trabajo que desarrollan, o sea, no se representan por el trabajo que desarrollan, sino más bien cómo pasan su tiempo libre, hacia dónde viajan,
y toda la vida va a transformarse y va a girar alrededor de ese proceso a través del cual la gente ahorra, a través de lo cual la gente va a ir transformando sus prácticas en relación a llegar a fin de año y poder viajar a diferentes destinos, ¿no es cierto? De acuerdo a la información que poseen, de acuerdo al dinero que poseen. En ese proceso, entonces importa más qué es lo que haces con el tiempo libre. Y el tiempo libre, el ocio, el descanso, que se planteaba en ese momento, en esa sociedad, como ni siquiera salir de vacaciones o ir a lugares cercanos, o las vacaciones representaban no hacer nada, quedarte en casa pero sin hacer nada, se transforma en una actividad, ¿cierto? Tengo que salir, tengo que hacer algo, tengo que viajar, y en el viaje tengo que conocer, ¿se entiende lo que les voy diciendo? Es un proceso que reviste toda una complejidad, porque alrededor además se va creando toda una industria, ¿no es cierto? No se llega a cualquier lado si no se tiene un medio de comunicación como el avión. No se puede, no podés además vender un producto si no tenés información sobre ese producto. O sea que también tenés que empezar a formatear los destinos para que la gente se enganche con esos destinos. Y así van a ir surgiendo, digamos, toda esta industria, gran industria turística, que es la que nosotros conocemos hoy y que hemos naturalizado, ¿no? Ahora nos parece lo más natural y la vida gira alrededor de estas propuestas. Lo que ellos no hacen, digamos, por el momento en el que están analizando el turismo, y porque además son los inicios digamos, de la globalización del turismo, es ver, digamos, qué pasa en los contextos, qué pasa en estos lugares, o sea, qué pasa en los diferentes destinos turísticos en relación con la gente, ¿no? El vínculo que establecen y este ejercicio de la otra edad que propone el turismo. Perdonen que se me volvieron locos los perros. Eso es lo que Ash y Turner no hacen, digamos, por el momento en el que están analizando el turismo. Pero sí es interesante la propuesta de ellos en relación, digamos, al cambio cultural. Más que a esto de la horda dorada, al tipo de invasión que desarrollan, lo interesante es cómo, digamos, esta industria va a producir cambios dentro de las prácticas culturales, ¿sí? Entonces, existen dos niveles de cambio. Primero, transformar el ocio en una institución, ¿sí? No solamente se trata de viajar y conocer, sino también se trata de ritualizar, ¿no es cierto?, el viaje. Cuando hablamos de rituales, hablamos de rutinas, ¿no es cierto?, de repeticiones. Todos los años repetimos el ritual de prepararnos para ir, primero buscar un destino turístico, analizar cuál nos conviene, ver que el dinero nos alcance, o si no, conseguir más dinero de alguna manera para llegar a ese destino turístico, o tratar de ahorrar desde determinada época para llegar a ese destino turístico. La preparación, el viaje, preparar las valijas, tener los medios para hacer esto. Y todos los eneros o todos los febreros salir de viaje se transforma en un ritual, ¿no es cierto? Por supuesto son rituales que van a ir cambiando de meses, que van a ir cambiando de posibilidades de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los países, ¿no es cierto? Pero se transforma en un ritual. O sea que es real esto que está diciendo Ashley Turner, que el ocio se transforma en toda una institución, ¿sí? Y después, el segundo nivel es
transformar el turismo en un producto, ¿sí? Y a partir de ese producto generar toda una industria que gira alrededor del tiempo libre, una industria que gira alrededor de no hacer nada, o sea, la idea es no hacer nada, pero en la práctica se está generando toda una actividad, ¿sí? En, en esta primera etapa, como les digo, Ash y Turner están pensando vendrían a ser en los viajeros, ¿no? En los que viajan, en los que van a buscar los destinos turísticos. No están pensando en la sociedad receptora, no está pensando en cómo se ha reconfigurado el contexto, no, están pensando en esta industria que está generando, venderles a su propia sociedad a dónde ir, cómo ir, para qué ir, ¿no es cierto? Que eso es lo interesante de este texto. Ustedes tienen para trabajar una versión pequeña de este texto, porque es la única que hay traducida en este momento. El libro de Ash y Turner casi no se consigue y no hay ninguna versión, todas son en inglés, no hay ninguna versión en castellano o en español. Es un estudio bastante interesante, digamos, porque acá lo que nosotros hacemos es trabajar prácticamente el resumen del trabajo. Hay hay otros tópicos que toman ellos, que son propios del análisis, digamos, no solo del momento, sino que se van a situar de alguna manera en su sociedad y en los cambios que ellos están advirtiendo a nivel micro. A nivel macro, es esto de pensar el turismo como una gran industria que va a ir, que va transformando la propia sociedad y que a medida que ha salido, digamos, de su propia sociedad y que ha ido a buscar otros destinos y se ha transformado en global, va a ir reconfigurando no solamente la sociedad de norteamericana o la sociedad europea, sino que también va a ir reconfigurando el resto del mundo, o sea, el resto del planeta en relación al turismo. A mí me parece que esto es, además es importante, porque en todos estos procesos, digamos, muchas veces nosotros generamos prácticas dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestro propio conocimiento, de los cuales no tenemos, o no pensamos, o no desnaturalizamos de alguna manera todo ese proceso histórico a través del cual llegó a ser lo que nosotros hoy tenemos, conocemos y practicamos y que hemos internalizado y naturalizado. Por eso a mí me parece que es interesante hacer toda una genealogía, ¿no? de la reconfiguración y sobre todo de estos procesos que al igual que muchas otras industrias, que muchos otros otras prácticas culturales, se puede decir, de Occidente, se han ido transformando en universales y se han ido transformando en prácticas naturalizadas en diferentes culturas, pero que en realidad son trasplantadas. Lo que hace, de alguna manera, por otro lado, que no generemos un proceso crítico sobre estas prácticas, ¿no? Y que no terminemos de entender, de alguna manera, por qué se reconfiguran los escenarios o por qué se reconfiguran las culturas dentro de este proceso y el interés que tiene, digamos, a nivel internacional, muchas de las prácticas locales. Una de ellas es esta práctica de la patrimonialización, ¿no es cierto? Con la idea de proteger, de cuidar un bien que está en nuestro espacio geográfico y en nuestra cultura, pero que vendría a pertenecerle a toda la humanidad, ¿no? El patrimonio y sobre todo las patrimonializaciones de los espacios geográficos, porque lo que se patrimonializa son los paisajes, y adentro de los paisajes están las personas y las culturas, ¿no? Hay una práctica cultural,
además hay conflictos, hay una tensión por lo que generan los intereses, por los recursos, y los recursos son vastos, no solamente son los recursos minerales, son los recursos culturales, son los recursos históricos y los recursos arqueológicos. Entonces, dentro de esas prácticas, se ha venido reconfigurando paulatinamente todos los contextos mundiales y todos estos contextos exóticos, ¿no? Estos contextos o denominados exóticos por las culturas occidentales. El vínculo o la forma en la que se vincula el turista con las sociedades receptoras, el imaginario que se crea detrás de cada sociedad, de cada viajero en relación a los destinos turísticos, es algo muy importante, no solo para el análisis antropológico, sino dentro de la práctica turística. Y esto tiene que ver fundamentalmente por las relaciones de asimetrías que se presentan en esos vínculos. Una característica fundamental, digamos, que resaltan la mayoría de los estudios antropológicos, es que esta relación y este vínculo siempre va a ser asimétrico porque los turistas en general pertenecen a sociedades con mejores condiciones económicas. O sea que en general las sociedades anfitrionas que están dispuestas a brindar sus servicios, a ofrecer espectáculos, a vender comida dentro de estos contextos y todo lo que conforma el turismo, son sociedades denominadas pobres, ¿no? La pobreza se ha transformado también en un recurso dentro de estos escenarios. Hay otro trabajo que también es interesante, que no sé si lo vamos a llegar a ver. Es un trabajo sobre cómo el turismo ha ido reconfigurando ciertos contextos en Perú, y ellos van a ir trabajando a partir de la cultura y digamos, de esta idea de que no obtienen producciones. Cuando digo producciones, la mayoría de las producciones son de subsistencia, ¿no? Entendamos que no son estas producciones, no estoy hablando de la caña de azúcar, no estoy hablando del azúcar misma, digamos, en diferentes contextos latinoamericanos, sino que estamos hablando de estas producciones mínimas que son muy específicas y muy locales, que solamente tienen que ver, digamos, con la cultura y el uso de la cultura local. Entonces, no generan grandes economías, y en un mundo capitalista donde el intercambio fuerte no es el trueque por recursos, sino es el dinero, digamos, comienzan a ser cada vez más pobres. Pero sí tiene valor la cultura local. Y la cultura local, entonces, va a ir generando, digamos, este proceso económico a través de las posibilidades que la población tenga y genere y desarrolle y tenga interés de generar. Porque, digamos, otra de las características ya en tiempo presente del turismo es que muchas de las poblaciones en las que nosotros habitamos no les interesa desarrollar el turismo, ¿no es cierto? Es una de las variables que también es importante de considerar en estos contextos. Así como hay efectores del turismo y como hay gente profesional y gente que quiere desarrollar el turismo, hay gente que no le interesa para nada el turismo y no quiere ni le interesa vincularse a las actividades del turismo. Dentro de las compilaciones de estudios sobre las prácticas del turismo que hicieron o que hacen los antropólogos, está la de Valen Smith, que es una antropóloga que trabaja en la zona de Perú, y a través de la cual, digamos, se van a ir preocupando por las propuestas que generan, o las diferentes propuestas que se pueden generar a través del turismo, ¿cierto? En general, digamos, la mayoría de las propuestas
ya son conocidas, o por lo menos ustedes las conocen, que tienen que ver con los diferentes tipos de turismo étnico, cultural, religioso, científico, etcétera, etcétera, que, digamos, una vez identificado en cada contexto la posibilidad de desarrollar de alguna manera algunas de estas propuestas, se ponen en movimiento a través del interés de la población. Y acá empieza, digamos, por ahí la discusión, ¿no? Este, que plantea la antropología. Por un lado está este vínculo del turista y el receptor, y por otro lado está la disputa de lo que la población quiere en relación al turismo. Y cuando digo lo que la población quiere, estoy diciendo en realidad que muchas de las propuestas turísticas que nosotros tenemos son propuestas que son impuestas, ¿no? Que son impuestas por el Estado, que son impuestas por un proyecto, que son impuestas por un programa. Son pocas las propuestas, digamos, que por ahí la población les interesa desarrollar, aunque en el proceso la población trabaje dentro de estos espacios del turismo, que es una cosa diferente, y ahí, digamos, intervienen otras discusiones y otras variables, ¿no? Una crítica muy fuerte. Incluso algunos trabajan para el turismo sin saberlo, como ocurre en el sur con mucha población originaria, en las cuales grandes extensiones de tierra pertenecen a un conglomerado de hoteles o empresas turísticas, y venden, digamos, estos paquetes turísticos al exterior, donde puede el turista experienciar no solamente una región salvaje, donde puede experienciar además el vínculo con la naturaleza, sino también pueden vincularse con la población originaria local, que no es que esté contratada por estos grandes conglomerados de hoteles, sino que la población vive ahí y es parte del show, es parte del espectáculo, ¿no es cierto? Ahí también vamos a introducir, o más bien la antropología introduce, otro concepto que es el de montaje cultural, ¿no? Entonces, en todo este proceso va a haber toda una reconfiguración, y esta reconfiguración tiene que ver con esta visión o con esta percepción imaginario que tiene el turista o los turistas de los destinos a los cuales viaja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros proponemos, digamos, para un destino turístico? ¿Cómo queremos que se vea hacia afuera? ¿Qué imagen creamos? Eso tiene que ver fundamentalmente, digamos, con las propuestas que van a ir surgiendo, ya sea desde la población, ya sea desde el Estado, ¿sí? Eh, Esto lo ha sabido trabajar muy bien y ha tenido su impronta rápidamente el desarrollo local. Y el desarrollo local ha sabido aprovechar muy bien como motor de desarrollo al turismo y a la tradicionalidad que el contexto, como los contextos nuestros, han ido representando. Voy a cambiar de PowerPoint. ¿Se ve? El siguiente. Todavía estamos viendo el anterior. El anterior no. Entonces, vamos 2 segundos que vuelvo al Meet. Presentación.
Ahí va. Ahí está. Bien. Que tiene que ver con esta segunda parte que inicia el segundo punto importante, digamos, que ya se relaciona, primero, el vínculo del desarrollo con el turismo, y segundo, cómo se configura el turismo a partir de los 90 en nuestro ámbito, que es el ámbito local, ¿no es cierto? Para entender este proceso, primero tenemos que entender qué es el desarrollo, ¿no es cierto? Seguramente muchos de ustedes han practicado el desarrollo. De hecho, muchos practicamos el desarrollo inclusive, ¿no es cierto? Lo que tiene de diferente, digamos, cuando uno se introduce o se introduce al desarrollo desde el ámbito académico, es esta mirada crítica y este análisis como si uno estuviera abstraído de la realidad, ¿no es cierto?, por fuera. Entonces este análisis involucra no solamente la práctica de proyectos y de posibilidades de cambio dentro de la propia población, sino que también involucra entender que el desarrollo en primera instancia es una política internacional. Y una política internacional que fue creada en la década del 40 por el presidente Truman, el presidente norteamericano, a partir del cual se van a generar una serie de intervenciones en lo que él denomina, este señor, el que además divide el mundo en tres. Digamos, hasta este momento es incluso más les diría, es una política neocolonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta este momento el mundo estaba conformado, cuando mucho, por países ricos y países pobres, pero no estaba diferenciado ni estaba organizado entre países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo, ¿sí? En este momento queda el primer mundo y el tercer mundo. El tercer mundo, el cual está conformado por Latinoamérica, Asia y África. El segundo mundo era el país, estaba conformado por el bloque soviético y estaba conformado por estos países que parecían que iban a ser eternamente comunistas, ¿no? Que era la amenaza roja que a tanto temía Estados Unidos, el cual, digamos, como fuerza política diferente, desaparece de la escena política y entonces queda el primero y el tercer mundo. ¿Cómo será de importante que no hemos dejado no solo ni de pensar ni de practicar esta división del mundo entre primeros y terceros, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, que a partir de un discurso que lleva a cabo Truman, le interesa generar una política a través de la cual todas las poblaciones pobres del mundo, o del tercer mundo, subdesarrolladas, que vendría a ser el concepto correcto, tengan acceso a la tecnología y a los beneficios de la tecnología y de las economías que producían Estados Unidos, ¿no es cierto? En una especie de acto de beneficencia que ellos iban a realizar en el resto del mundo. Por lo tanto, el desarrollo se transforma en un concepto polisémico, ¿no? Que puede decir múltiples cosas a partir de este momento. No solamente se puede hablar de desarrollo económico, del cual es el que nos estamos refiriendo a nosotros fundamentalmente, sino también se puede hablar de desarrollo en el crecimiento humano, se puede hablar de desarrollo biológico, se puede hablar de desarrollo educacional. Bueno, se lo ha utilizado y se utiliza de diferentes maneras y con diferentes interpretaciones, pero fundamentalmente la interpretación se da en cada contexto, ¿no es cierto? Es otra de las características que tiene este concepto. El concepto de desarrollo, que nosotros usamos como política
¿no es cierto? Y como práctica, sobre todo acá en el tercer mundo, tiene que ver con estas prácticas de intervención. Y cuando digo prácticas de intervención tienen que ver porque son modificadoras fundamentalmente de las prácticas culturales de la población. En la década de los 60, ni siquiera voy a decir en nuestro país, en nuestra provincia, se implementó el primer programa de desarrollo que se ejecutó en la región de Puna. Este programa de desarrollo estaba centrado en las poblaciones originarias. Hola, alguien se cortó el audio. Hola. Chicos, ¿ustedes escuchan? No, Sí, se a cortó vos te también el escuchamos, pero audio. se cortó. Ahí estamos de vuelta. Ah, no, Ariel no se lo escucha. A ver. Sí, aparece como el micrófono prendido, pero no se escucha. Sí, Nos no esperamos sé. unos minutos. Damos unos minutitos a ver si... Parece que se desconectó. Ah, bien, sí, parece que sí. Bueno, a ver, le mando un WhatsApp. Estoy seguro que va a volver a entrar. Porque estamos todos nosotros y él es el anfitrión. Tiene un problema y a medida que vamos avanzando hacia la tarde, siempre la conexión se pone peor. Bueno, aprovechemos antes que venga Ariel y pueda retomar la conexión, aprovechemos un poco para conversar sobre algunos temas de los trabajos prácticos, ¿sí? Si tienen alguna duda, todo lo que comenta, digamos, a partir de estos textos, Ariel, si bien están situados en otra época, pero van planteando, ¿no?, problemas que actualmente son, digamos, cruciales dentro de todo el análisis de lo que es el campo del turismo, ¿sí? No sé si ustedes han podido un poco ir relacionando también los primeros textos que vimos con estos nuevos contenidos, digamos, que está planteando también Ariel, ¿sí? Nosotros en el práctico anterior hemos tratado, a partir del texto de Marvin Harris, una conceptualización bastante, digamos, clara, pragmática, esquemática de lo que es la antropología, son sus campos, ¿sí? Un poco para que nos vamos introduciendo específicamente de cómo hacia el interior de la disciplina se dividen o se generan, digamos, algunas especializaciones, ¿no?, disciplinares, y particularmente la antropología del turismo, digamos, sería eh, una, una especialización, digamos, algo más reciente, ¿sí? Si bien históricamente ya se vienen tratando aspectos importantes que vinculan la antropología con el turismo, eh, hay una fuerte crítica de distintos autores hacia la indiferencia, ¿no?, que tuvo de alguna manera la antropología hacia el campo del turismo, ¿sí? Es decir, que no está reconocida o no se ha profundizado o no hay como un tratamiento más sólido y más digamos, generalizados, ¿no?,
las temáticas vinculadas al turismo, cuando son muy importantes y están vinculadas directamente al campo de lo cultural, ¿no? Hay muchas críticas en relación a eso dentro de la antropología. Siempre es importante, bueno, ustedes ya lo sabrán, vincular, como preguntaba Víctor, vincular el momento histórico en el que los autores están presentando, ¿no?, sus ideas, porque eso siempre, sabemos que las ciencias sociales son dinámicas, van cambiando, aparecen nuevas miradas, nuevas propuestas, nuevos puntos de discusión también, ¿sí? Entonces, hoy en día y en la actualidad hay muchos antropólogos y muchos equipos de investigación que están dedicados a analizar temas vinculados al turismo, a la cultura, a las problemáticas del desarrollo también. No solo antropólogos, digamos, en tanto investigadores, sino, como les decía, equipos también interdisciplinarios, ¿sí?, que van fijando su interés en estas, digamos, en dinámicas que generan el turismo en las comunidades, en las sociedades. En relación a lo que ustedes pudieron, digamos, volcar en sus trabajos prácticos, me interesaba un poquito aclarar esta idea en relación a las comunidades imaginadas, ¿sí? Las comunidades imaginadas dentro de la perspectiva de la autora, ¿sí?, de Barreto, se relaciona fundamentalmente con esta idea que también marcaba Ariel en su momento, esta idea de montaje cultural, ¿no? Si bien él estaba marcando desde otros autores, pero esta idea de ir como creando de manera, o recreando de manera un tanto artificial quizás, o de manera casi teatral, o de manera, digamos, armada, ¿no? Recreando estas prácticas culturales que quizás en algún momento se daban en el escenario familiar, ¿sí? O en el campo de la vida privada, de las familias, de las comunidades, ¿sí? Hoy en día se presentan, ¿no?, como prácticas montadas, ¿no?, a partir de la espectacularización, diríamos, ¿no?, de rituales o de prácticas o de ceremonias, ¿sí? Y eso es lo que se vende, se ofrece al turista, ¿sí? Entonces, esta idea de comunidades imaginadas está vinculada a esa tarea, digamos, o a esa experiencia que de repente tienen que hacer las comunidades que trabajan en relación al turismo, que trabajan sobre su cultura, la producen de alguna manera para ser vendidas o para ser ofrecidas a los turistas, ¿sí? Cuando no existe, digamos, quizás, o quizás no hay acuerdo, digamos, ¿no?, con cierta parte de esa cultura o de esa sociedad, ¿sí? Nosotros notamos también, seguramente ustedes tienen experiencia al respecto, que hay dentro de las comunidades, no todos acuerdan, no todos están conformes, ¿no?, con la forma en que se recepciona el turismo, con la forma en que se vende, digamos, parte del patrimonio cultural, esta idea de sentirse invadidos o de sentirse avasallados de alguna manera por los foráneos, ¿no?, siempre con la justificación de mejorar la economía o de crear un nuevo
producto, de agradar, ¿no?, de alguna manera el mercado. Entonces, esta idea de comunidades imaginadas apunta fundamentalmente a eso, ¿no? ¿Qué se hace con la cultura? Y cómo tanto los turistas como las comunidades receptoras saben que están trabajando sobre una cuestión más o menos artificial, pero que sí está preparado con buena calidad y de una manera, digamos, prolija y que represente mínimamente la cultura, se termina convirtiendo en un producto que todos acuerdan ofrecer, ¿no?, al turista. Luego otro tema que también trabajaron ustedes en los prácticos es la cuestión del etnocentrismo, ¿sí? Es una categoría que, bueno, de acuerdo al autor que tomamos para este primer práctico, que es Harris, nos ofrece posibilidades de ir analizando, ¿no?, algunas ideas que nos pueden ayudar un poco a ampliar el análisis y desnaturalizar algunas prácticas que vemos que se desarrollan tanto en nuestros espacios de trabajo, como nuestras experiencias, o en las comunidades, ¿no? Este concepto de mirada etnocéntrica, en donde la mirada de uno mismo, ya sea como investigador, como profesional, ¿sí?, y nuestra propia cultura se ponen de alguna manera en una perspectiva superior a otra, ¿sí? Este vínculo con la otredad que se plantea de forma asimétrica, ¿no? En la propia cultura se toma como algo superior, algo mejor, algo ideal, correcto, bueno, ¿sí? Y la cultura que portan los otros, ¿sí?, se considera inferior o no tan buena, o bien en una condición, digamos, que puede plantear críticas, o que puede plantear un retraso, o puede resultarnos inexplicable o desagradable, ¿sí? Esta mirada etnocéntrica, o esta categoría, mejor dicho, de etnocentrismo, ¿sí?, sirve para poder identificar este tipo de pensamientos que claramente, bueno, luego se traducen, ¿no?, en conductas y en prácticas. Acá una compañera o un compañero, no recuerdo bien, pero da un ejemplo de una práctica, por ejemplo, de este ritual de las cuartas que se ve en el norte, ¿sí? Recuerden que nosotros preguntamos en el práctico si podría reconocer algún ejemplo de etnocentrismo en alguna experiencia, digamos, propia o de la provincia, ¿sí? Y señalaba esta costumbre muy arraigada acá en el norte, que es el baile de las cuartas, en las fiestas patronales, que para ciertos jujeños puede ser algo, está cargado de significado, de religiosidad, ¿sí?, de ritualidad, de ancestralidad. Quizás alguien que viene de afuera puede tomarlo de otra manera, criticarlo, no entender estas costumbres, o considerarlo quizás como aberrante, ¿sí? También al tener estas prácticas, digamos, como instrumento, digamos, a los animales, ¿sí? Entonces ese sería un ejemplo de mirada etnocéntrica. Y cómo se conjuga o se complementa, ¿no?, estas miradas que es necesario identificar para poder
de alguna manera trabajarlas, ¿no? Con la mirada o la revalorización, ¿no?, de las prácticas culturales. Otro punto que ustedes también han trabajado y que me interesaba rescatar es qué puede aportar la antropología al campo del turismo. Si bien es algo que no está todavía cerrado y que lo vamos a trabajar en lo que queda del curso, también porque siempre va a quedar una discusión abierta, ¿sí? No está cerrado ni puntualizado cuáles son exactamente estos aportes, sino que los autores lo siguen problematizando y pensando, analizando, y cada investigación, cada experiencia le va aportando, ¿no?, nuevas miradas en relación a este vínculo entre antropología y turismo. Nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿sí? Reflexionar, pensar y generar también ideas en torno a cuáles pueden ser estos vínculos y estos aportes. Pero algunos de ustedes, bueno, han estado bastante orientados en cuanto a esta idea, y algunos han planteado que, por ejemplo, la antropología puede aportar en la problematización de determinadas prácticas o formas de explotación turística, sus impactos en los pueblos receptores, y además puede ofrecer soluciones para buscar puntos medios donde pueda cuidarse y revalorizar la cultura del pueblo receptor sin que se vea mercantilizada, ¿sí? Ese es uno de los aportes que rescato, digamos, de todos los trabajos prácticos, que me pareció interesante porque hacia ese camino vamos, digamos, ¿no? Como les digo, no está cerrado ni es la única visión, pero nos vamos orientando a ese tipo de análisis, ¿no? Que la antropología nos sirva como para ir desnaturalizando estos condicionamientos que tiene el turismo actual, ¿sí? Poder pensar, ¿no?, esto que nosotros vemos como algo tan positivo desde que la quebrada de Humahuaca ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad, en realidad que otros intereses hay detrás, ¿verdad?, de ese tipo de políticas, ¿sí?, internacionales. En qué medida la podemos vincular con algunas prácticas nuevas de colonización, ¿sí? Esta participación dentro de la globalidad, de la globalización, en qué medida nos perjudica y en qué medida, digamos, beneficia o no a los pueblos, a las comunidades, ¿sí? Y otra de las ideas que también vamos vinculando a lo que marcaba también Ariel es qué pasa con esta idea de montaje cultural, que lo vamos a ver también en las próximas lecturas, donde las personas quizás, como planteaba el profesor, sin saberlo, están participando, están siendo objeto, ¿no?, de consumo cultural. En qué medida esto resulta una práctica dentro de la ética, ¿no?, del trabajo, de los profesionales, cómo podemos mediar en ese tipo de situaciones y cómo las podemos identificar y qué podemos hacer, ¿no?, dentro del campo del turismo para que realmente estas prácticas dentro del turismo redunden, digamos, en beneficio de algunos, no solamente de algunos, ¿no?, sino de las comunidades sobre todo, y de las sociedades a nivel local, ¿sí?
este vínculo entre el local y lo global, ustedes seguramente lo van a trabajar en toda la cursada de la diplomatura. Y es muy interesante porque nosotros tenemos mucha experiencia en ese campo, ¿sí? También señalaron algunos compañeros en los prácticos esta idea y este problema que se plantea, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, en donde hay comerciantes, artesanos, que son foráneos, ¿no? Que vienen de otro lugar y que de alguna manera han sabido de otra manera explotar este campo del turismo en la quebrada de Humahuaca, quizás desplazando, ¿no?, a los locales, o cómo se da esa relación entre los locales y los foráneos. Bueno, tenemos experiencia en eso, cada uno tiene su posición seguramente, su mirada en relación a eso, y sería bueno que también los vamos discutiendo, analizando, pensando, ¿sí? En esto de lo último que traías, Viviana, a colación, ¿no? Me viene a la memoria parte del trabajo, ¿no? Que este turismo creado, inventado, donde la ética, digamos, hacer parte, ¿no? Esto de lo que refería también Ariel, digamos, al sur, donde cadenas hoteleras quizás ofrecen un servicio de turismo, incluyendo ese contacto con el originario, y el originario siendo parte de un esquema que ni ellos saben, digamos, ¿no? A mí me resuena lo ético y también desde la invasión de una imagen, el derecho a la imagen de una persona, digamos, desde el lugar del derecho, digo yo, pienso, hasta dónde lo público pasa también a ser parte de un servicio, ¿no? Digamos, y de la recreación o invento, sería, de una cierta cultura, quizás, para vender nada más. Exactamente, de una cultura o de parte de esta, o quizás una exacerbación, ¿verdad? Algunos aspectos de esa cultura que se adecua a las demandas de los turistas o de cierto carácter de espectáculo, y bueno, se lo explota sin tener en cuenta cómo eso impacta con las comunidades receptoras, ¿no? Que, bueno, todas están formadas por personas que son sujetos de derecho, ¿no? También recordaba que hasta hace no mucho tiempo que se hace incluso con los niños, ¿no? Con los niños que pertenecen a comunidades originarias, cómo se permite de alguna manera el trabajo, ¿no?, infantil, o la explotación infantil, y se lo toma como algo colorido, como algo entretenido, ¿no? Esta exposición que tiene la gente en distintos espacios de turismo, y que de alguna manera todos somos consumidores de eso, ¿no? Sin cuestionarlo, sin criticarlo, o dejándolo pasar simplemente. En los Sí, lugares... ahí el derecho, digamos, está con respecto a los niños, el tema del trabajo infantil. Parte, digamos, pensándolo quizás en un caso que se ha planteado, me voy para dos lados.
por un lado, a la imagen que por ahí se toma de un niño y se la difunde como imagen de producto, de servicio o de turismo, donde hay un derecho sobre la imagen y donde quienes deberían de haber autorizado serían los padres. Nosotros en la cátedra, soy parte de la cátedra de Ética y Legislación de Ciencias de la Comunicación. Traemos siempre como ejemplo un caso de una publicación de un diario que hizo sin autorización de la imagen de una criatura. Le costó al diario dinero, digamos, por haber publicado una imagen sin tener la autorización. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, el tema de la explotación infantil, digamos, con relación al trabajo, que ya ahí si se llega a una situación de un juicio o de una denuncia por una situación en concreto, también está en el análisis de la justicia, digamos, quien vaya a resolver, ir a la cultura, digamos, propia del espacio al momento de resolver. Porque hay tradiciones que también se analizan al momento, digamos. Puede que el niño no tenga el derecho, estudie, digamos, los padres tienen la obligación de que el niño asista a la educación. Hay ciertos parámetros que deben de cumplir, digamos, como derechos y obligaciones de padres con respecto a los hijos. Y si hay algunos requisitos mínimos que están cumplidos, por ahí ese trabajo quizás que realizan, más que quizás lo vean más como un juego, más que un trabajo, eso también es parte del análisis en una sentencia, ¿no? Pero no deja de ser pensado o ser analizado. Eso creo que es lo importante, ¿no? No naturalizarlo, no decir, bueno, esto no le está haciendo mal, o no tenemos por qué protestar de alguna manera hasta esto que hay algunas situaciones que son tan pintorescas, tan llamativas, ¿no? Pero no dejar de pensar que están involucrando a niños, ¿no? Sí, sí. Hay que pensar si tienen el acuerdo de los padres, como vos planteabas, si el niño está de acuerdo también, si no se están vulnerando algunos de sus derechos, si no se está exponiendo de alguna manera algún riesgo, ¿sí? Todas estas situaciones que se ponen en juego cuando en algún centro turístico todas las familias o la gran parte de las familias tratan, ¿no?, de tener alguna migaja o alguna partecita, ¿no?, de esta inyección de dinero que trae el movimiento turístico, ¿no? Uh-huh. Y lo digo porque, bueno, el turista que va, que se aloja en un hotel, que come en un restaurante, etcétera, suele encontrarse con algún espectáculo en la calle, o sacarse foto con el niño y la llamita, o comprarle un recuerdo al niño que va con la canasta, lo que vemos nosotros cotidianamente en nuestro espacio más próximo, ¿no? Pero en otros lugares se replican, ¿no?, este tipo de experiencias y de prácticas en donde intervienen niños y que se llevan una muy pequeña parte o prácticamente nada, ¿no?, de todo. Tienen una gran exposición, corren un riesgo quizás y se llevan claramente una limosna, ¿no?, una pequeña parte de lo que
genera todo ese circuito turístico. Sí, sí. Anaí Saham había levantado la mano. Sí. No sé si quería decir algo, compartir. Yo quería preguntar por Sí. un ejemplo que realicé de comunidades imaginarias. Sí. Si bien acá en La Quebrada hay muchas comunidades, pero muchas de estas solo siguen las tradiciones de lo que es el carnaval, la ceremonia de la Pachamama, y muchas se ven beneficiadas con proyectos más que nada. Yo quería preguntar, ¿esto califica como comunidad imaginaria? Cuando arman un proyecto y quizás la idea está, digamos, si el proyecto está vinculado, digamos, a algún programa de financiamiento o hacia alguna política que pretende potenciar, ¿no?, la actividad turística, y eso que se está planteando dentro del proyecto de alguna manera se corresponde, ¿no?, tiene una relación con la cultura o la esencia cultural, ¿no?, de esa comunidad, ahí no habría inconveniente. Lo que por ahí se trata de identificar esta idea es esta cuestión casi artificial, ¿sí?, que se genera en algunas comunidades. Es decir, tomemos algún ritual que tenemos, lo recreamos o lo hacemos, lo convertamos en un producto más o menos atractivo para el de afuera y lo ofrezcamos, ¿sí?, para generar turismo. A veces eso no se corresponde con la cultura, ni con la idea, ni con la esencia, digamos, de esas comunidades o con la cultura de esas comunidades. Sino que es como que se arma un producto, ¿sí?, y se lo ofrece. En ese sentido es como teatral, como artificial, ¿sí? A eso apunta el concepto estas comunidades imaginadas. Ahora, si se puede dar que se está planteado desde un proyecto con acuerdo de la comunidad y se muestran algunas cuestiones, no quiero decir verdaderas, porque en realidad la vivencia de la cultura es una experiencia, digamos, colectiva, que va cambiando con el transcurso de la historia y sus portadores son quienes pueden afirmarse o no en esa expresión cultural, ¿sí? Nosotros no podemos decir esto es verdadero o esto es falso desde afuera, ¿sí? Entonces, si hay un acuerdo en esa comunidad y si se corresponde, como digo, ¿no?, con esa cultura, podría o no tratarse de una comunidad imaginada, ¿sí? Habría Sí. que ver de qué características tiene ese proyecto, qué es lo que plantea, ¿sí? Sí, se entendió. Bien. Es porque muchas veces tenemos también vinculada a esta idea que estaba trabajando Ariel, de propuestas impuestas desde afuera, ¿sí? A veces las políticas, ya sea de turismo, de desarrollo, van a venir con esta idea de que tenemos que acogernos a ciertos lineamientos para poder acceder al financiamiento, para poder, para que nuestros proyectos sean aprobados, y tenemos que aceptar, ¿no?, estas pautas que vienen de afuera, y tenemos que acomodarnos si queremos tener la aprobación de nuestras propuestas o proyectos, ¿sí? Ahí volvió Ariel, a ver si... Quizás volviendo al tema ese, ¿no?, lo último que estaba exponiendo, es en qué año, ¿no?, y cómo las políticas esta neoliberal o como decía ahí Ariel, no recuerdo. Sí,
impuestas, neocolonialistas, ya empezaban como a imponer, digamos, ciertas pautas de estructura. Si querés hacer turismo, estas son las pautas, ¿no? Y de afuera, bueno, siempre pensando lecturas desde afuera para, digamos, yo tengo esta idea, digamos, en un tiempo se pensaba Argentina desde Europa, entonces, o Argentina desde Estados Unidos, cuando nuestra cultura es otra, nuestra impronta es otra, nos tenemos que como en realidad adecuar a otra, a nuestras necesidades para poder salir hacia afuera. Sí, a ver, Perdón, primero, disculpa, ni me di cuenta, yo estaba compenetrado en la clase, que eso es lo malo cuando uno está con el PowerPoint y se pierde la señal. No sé dónde me quedé, no sé hasta dónde me escucharon. Estábamos comenzando a hablar sobre las políticas de desarrollo, ¿no? Lo último que habías expuesto era esto de la neocolonialismo. Hace rato. Sí. ¿Vos seguías? Sí, hace media hora, fácil. Claro, ¿no? Se abrió. Bueno, espero que, no sé si se habrá, acá dice que se está grabando. Sí, Continúo. ¿Saben qué? Vuelvo un poco para tocar, incluso, a ver, vamos a... Igual aprovechamos para charlar ya sobre los prácticos y todo eso, así que... Bien. Discutimos algunos puntos. El turismo a partir de los 90 ahí, más o menos. Si podés compartir el Power. Sí, ahora comparto. Es la segunda vez que me pasó una vez con una clase de introducción a la antropología, que también me quedé hablando solo hasta que me avisó un alumno. Sí, a mí también me pasó, sí. Pero no había pasado tanto tiempo. Ahí más o menos me habré quedado. No sé si se ve el PowerPoint. Vuelve la anterior. Antes. Intervención de los territorios, ahí me habré quedado. El desarrollo como concepto polisémico, intervención de los territorios. Ahí me parece patrimonialización. Bien, o sea, me quedé hace... Sí, hace bastante. La tecnología, ese es el único mal de que no sea presencial esto. Bien, retomemos un poco, le voy a hacer una versión resumida, un poco más corta. En realidad, bueno, de la patrimonialización yo les decía que un poco lo que ya les había comentado con el tema de cómo se producen las intervenciones a partir de que un territorio es transformado en, o protegido, digamos, sería el término correcto, por parte de la humanidad, ¿no? Es un bien de toda la humanidad, a pesar de que nosotros seamos los que vivimos aquí y lo que de alguna manera, entre comillas, cuidamos el patrimonio, ¿no? Lo más importante de todos estos procesos son las reorganizaciones simbólicas y las reorganizaciones territoriales que generan estas formas de intervención surgidas de las propuestas. Tanto las políticas de patrimonialización como las políticas culturales que se van a generar para Latinoamérica, tienen esta impronta, ¿no? Van interviniendo en diferentes niveles y de diferentes maneras nuestra vida, nuestras prácticas culturales. Lo cual en muchos casos puede resultar positivo y en muchos casos resulta negativo, ¿no es cierto? Como vamos a ir viendo
a través del análisis de diferentes casos y, como vamos a ir viendo, a través del análisis de diferentes conceptos como el de cultura. Incluso me imagino que ya habrán discutido, que me dice Viviana que ya han discutido sobre el tema de las tradiciones inventadas, ¿no? Vinculándolo y pensando en esta forma negativa de la que pensaban Ash y Turner, para otros investigadores también ha habido un proceso positivo. Una de las principales consecuencias, digamos, de estas políticas, que es donde se sitúan las consecuencias no previstas dentro de un modelo, es la valoración de las culturas tradicionales, la valoración de los pueblos originarios, y brindarles y posibilitarles herramientas que le confieren derecho. Esa ha sido, por ejemplo, una de las consecuencias positivas que ha tenido, digamos, la intervención o la práctica de estas políticas de desarrollo a nivel global. Por otro lado, digamos, lo que sí ha generado impactos negativos, y que, digamos, todos los conocemos, y desde los 90 venimos viendo en diferentes tipos de propuestas y en diferentes maneras, es cómo se produce no desarrollo, ¿no? Que el desarrollo, estas propuestas de generar economía y bienestar dentro de la población, en la mayoría de los casos, fracasa. Y fracasa porque, digamos, son enlatados o son recetas compradas a nivel global, que después, puestas en contextos diferentes, con particularidades culturales diferentes, no funcionan, ¿sí? Y ese es por ahí el principal lugar hacia donde apuntamos, digamos, cuando pensamos en el turismo y en el desarrollo, y donde se hacen los análisis críticos, que parten desde la antropología. Yo les decía que a nivel mundial, digamos, es importante esta genealogía de ir reconociendo e ir viendo cómo se reconfiguran no solamente los contextos, sino cómo se reconfiguran los lineamientos políticos y cómo se crean políticas a partir de estos procesos. Uno de los elementos centrales para mí, para entender el turismo, es esta trayectoria histórica, ¿no? Por ejemplo, en Europa se crea la Organización Mundial del Turismo en 1925. En el 46 comienzan a trabajar y a desplegar acciones conjuntamente con muchas de las agencias de desarrollo. Ya en ese momento el desarrollo estaba arraigado en gran parte del mundo, y comienzan, digamos, a generar propuestas en sintonía con el desarrollo. Y en 1996, directamente, esta organización mundial se transforma en una agencia ejecutiva del PNUD, ¿sí? Esto va a reconfigurar la práctica turística a nivel mundial. Los objetivos que se plantean a partir de acá son totalmente diferentes quizás a lo que se haya planteado la Organización Mundial del Turismo antes de ser una agencia del desarrollo, o de estos efectores del desarrollo, como el BID, la OIT y demás, ¿no? Porque tienen dentro de de sus objetivos esta planificación de intervención y la intervención de las culturas. En este momento, digamos, no tienen por ahí los mismos objetivos de los proyectos de la década del 60, por ejemplo, en nuestra provincia. Lo cual reconfigura totalmente el mapa turístico y se transforma, digamos, en este gran enlatado que hoy compramos y que cambia los escenarios a partir de los 90. Si nosotros pensamos en cómo se ha modificado nuestra provincia a partir de la propuesta
de patrimonialización de la quebrada de Humahuaca, vamos a advertir tanto cambios positivos como negativos que se ha ido generando a través del desarrollo. Incluso podemos advertir propuestas que no se desarrollaron, y dentro de un diagnóstico sería importante también incorporar, digamos, los conflictos, el estancamiento de muchas propuestas, las falencias, la falta de un modelo de desarrollo turístico, que vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando dentro de las propuestas y dentro del análisis del desarrollo desde una visión antropológica. Fundamentalmente, además, lo que produce el vínculo del desarrollo con el turismo, o del turismo con el desarrollo, es esta propuesta de sustentabilidad, ¿no? O sea, cierra perfecto, digamos, dentro de esta ecuación. No solo se incorpora la variable que ya había incorporado el desarrollo, la variable cultural, que se presenta como un obstáculo para el desarrollo y para la tecnificación, en la década del 50, en la década del 60, sino que además, digamos, muchas de las propuestas industriales que genera el desarrollo producen contaminación. Algo que en ese momento se piensa que el turismo no produce. El turismo es, además de generar desarrollo, genera un desarrollo sustentable, una permanencia, una práctica que va a permanecer y va a permitir que además nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir practicando, digamos, esta actividad a pesar, digamos, del tiempo. ¿Sí? Por eso es que se la denomina la industria sin chimenea. Más adelante podemos discutir si esto ocurre o no, como hemos advertido, digamos, a través de los diferentes impactos negativos que produce el turismo, los desbordes que se producen en diferentes contextos, en diferentes momentos del año. Bueno, eso vamos a ir analizando más adelante. También les mencionaba los antecedentes históricos que me parece que es importante tener en cuenta dentro del ámbito local, dentro de nuestra provincia, ¿no es cierto? La creación o cuando se creó, o a través de qué gobierno se creó, por ejemplo, el Hotel de Turismo de Terma de Reyes, cómo se fueron generando toda esta infraestructura necesaria, ¿no? Las vías de comunicación, las rutas, en diferentes momentos, en diferentes gobiernos, no solamente la impronta de por ahí del gobierno peronista con el turismo social, sino también la creación en nuestra provincia fundamentalmente del aeropuerto, y la valoración que va a cobrar a partir de diferentes gobiernos que ya estaban permeados de este discurso del desarrollo, de incorporar lo tradicional como algo, no sé si exótico, pero sí como algo genuino, digamos, y que le podría interesar al turista, que no tiene nada que ver con la lógica del turismo actual, del cual hemos venido hablando, de la exotización y de la venta de la cultura, sino más bien de un interés de mostrar lo propio, y si era tradicional mejor, porque estableció una marca genuina. ¿Y cómo se comienza? Digamos, a partir del principio del siglo XXI, digamos, cuando aterriza de alguna manera estas propuestas turísticas fuertes, cuando empieza a competir además el turismo como actividad con los productos brutos internos con el PBI de muchas naciones y la nuestra también, se comienzan a convertir en un asunto de Estado, ¿no? Había que generar leyes, se crean leyes nacionales, se crean leyes provinciales,
en el 2006, la provincia contrata a Howard Consulting para hacer un diagnóstico participativo para generar el primer modelo de desarrollo turístico de la provincia, del cual se van a desprender, digamos, sí, la venta de la cultura, con esta lógica de mercantilizar y de transformar, digamos, a la cultura y a todas estas manifestaciones o marcas identitarias locales en un producto turístico, ¿sí? Y la segunda consecuencia que tiene, o la segunda línea que toman del Howard Consulting, es la creación de recursos humanos en relación al turismo, que era algo que estaba faltando. Si bien es cierto, la infraestructura es importante y ha habido y hay mucha discusión sobre el tema de infraestructura para el turismo en Jujuy, digamos, desde el 2000 para acá se han creado y se han hecho y construido hoteles, hosterías, cabañas, departamentos, todo lo que se nos ocurra, y también se han ido creando una serie de infraestructuras gastronómicas, propuestas, actividades, si bien es cierto, muchas de las cuales por ahí todavía pueden tener falencias, por ahí todavía se tienen que trabajar. Lo cierto es que ha habido que montar toda una infraestructura que involucra no solo lo material, sino fundamentalmente los recursos humanos. A partir de ahí, digamos, la provincia comienza con una fuerte campaña de promoción, pero esta primera etapa, digamos, para consolidar a la provincia como un destino turístico, la campaña no va dirigida al turista, la campaña va dirigida a la población. Y como la población, ¿me están escuchando, no? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, si no hace que siga hablando yo y... Sí, profe, sí, escuchamos. La segunda versión, no sé si vamos a tener tercera. Va dirigida a la población. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, los recursos humanos son tan importantes para la infraestructura del turismo como hacer un hotel, como tener un restaurante, digamos, como generar actividades y como organizar actividades. Pero además se transforma en la propuesta de desarrollo, ¿sí? Frente a las otras propuestas productivas que son hasta ese momento frágiles de alguna manera o que están limitadas y que no dan, digamos, ni generan economías en términos de que la población, que haya un derrame económico para toda la población, ni tampoco generan mejoras en las condiciones de vida. Por eso el turismo se transforma en el motor de desarrollo de esta provincia. Fíjense en la imagen de la diapositiva, que esta gigantografía, les decía, estaba ubicada, muchos se deben acordar, al lado del cajero que está en el Hospital Pablo Soria. Fíjense en lo que dice: el turismo es trabajo, integración, desarrollo, crecimiento, productividad, mejora continua. Y el eslogan, que era el eslogan del momento, cuidemos al turista, ¿sí? O sea que la promoción tenía como eje la población, que la población se incorpore a esta política, que la asuma como propia a esta política. Y además era una propuesta que era totalmente inclusiva, no solo incluía, digamos, al que tenía capital y podía construir el hotel o podía ponerse un restaurante, un bar, sino que también incluía músicos, artistas, y todo aquel que quiera emprender dentro del turismo, ¿sí? Después, digamos, han pasado una serie
de cosas y de propuestas, hubo financiamiento, no hubo financiamientos incluso hasta se podría decir erróneos. En los 90, por ejemplo, se pensaba, y fines de los 90 y principios del siglo XXI, particularmente en este periodo, que había que construir grandes hoteles 5 estrellas, y podían, qué sé yo, construir un mega hotel en la quebrada, pero no tenían actividades, no tenían circuitos, no había una organización, no había quien lleve al turista a conocer espacios, digamos, la propuesta no estaba cerrada, entonces construir el hotel no bastaba, digamos. Y ahí es donde comienza a tener importancia tener recursos humanos, pero recursos profesionales, gente que esté preparada para el turismo, no solo el emprendedor. Se crean las tecnicaturas de turismo en las diferentes ecorregiones de la provincia, al cual tiene un impacto muy fuerte, sobre todo porque en el imaginario de muchas de las poblaciones, yo trabajé particularmente con la población de La Quiaca, y de Humahuaca, haciendo un contraste, ¿no? Sobre todo el primer año cuando se empiezan a inscribir y después cómo se van a desarrollar, digamos, de alguna manera, la trayectoria, ¿no? de las propuestas del turismo como motor de desarrollo, y cómo le va a cada región, ¿no? Como, por ejemplo, la región de la Puna, la solución a la cual pretendían arribar, de mejorar la calidad de vida, de encontrar o de producir economías y de generar trabajo a través del turismo, no lo logran, ¿no es cierto? Y en Humahuaca, digamos, que se va a consolidar un poco el turismo, pero que todavía, digamos, tiene sus falencias y sus desorganizaciones, y que todavía, digamos, como que está ahí por terminar de generarse en una posibilidad de desarrollo cierta, pero no termina de consolidarse. Sobre todo pensando, digamos, cuando la antropología nosotros pensamos siempre en la población, ¿no? Y trabajamos y abordamos siempre los escenarios o los contextos desde la población, ¿no? Si uno toma los datos estadísticos, o los discursos, qué sé yo, de cada temporada turística, que arribaron tanta cantidad de turistas y que además quedó tanta cantidad de plata para invertirse y demás, y de repente eso no se ve digamos, en la población, no se ve en los artesanos, no se ve, digamos, en los gastronómicos, en la gente que trabaja en el turismo, no, entonces como que hay un problema ahí, ¿no? Hay un cortocircuito que no termina de dar cuenta de este proceso, y que sí se ve mucho movimiento, pero el ingreso real económico todavía sigue siendo incierto. Bueno, les conté sobre la trayectoria que siguen los graduados de la Tecnicatura de Turismo de La Quiaca. Acá siempre me gusta detenerme un poco, pero, a ver, voy a salir, vuelvo al Meet, porque me preocupa de que se corte. Quedan 2 minutos. O nos quedamos un rato más si quieren, no tengo problema, unos 20 minutos más, o la clase que viene empiezo desde acá, y seguimos con el recorrido normal, ¿sí? Para no perder, porque me gusta contarlo, y además ya lo que contás con detalle, para que podamos ver esto que denomino no desarrollo, ¿no? Y cómo muchas de estas prácticas que están vinculadas hoy al turismo son importantes que las conozcamos y podamos considerarlas para ir generando modelos de desarrollo propio, ¿sí? En realidad, toda mi argumentación
Y todo el trabajo que vamos a ir desarrollando durante estas clases es a ir pensando estrategias de desarrollo turístico, ¿sí? La cual involucra una serie de variables que van desde los intereses y motivaciones de cada uno de nosotros como parte de la población local, hasta los conflictos que hay en cada contexto donde el turismo se va a desarrollar, ¿sí? Perdón, Ariel, me tengo que retirar. Sí. Gracias. Si siguen grabando, después veré cómo continúa. No, por eso Gracias, les decía, no hay problema, Manuel. En todo caso, retomamos la clase que viene y esperemos que no tengamos problemas técnicos. Yo les pido disculpas, la verdad que ni siquiera me di cuenta. Si no me avisa acá Víctor, ni me enteraba. Gracias. Retomamos desde el mismo lugar y avanzamos, no hay problema, ¿sí? Bien. Si van surgiendo de nuevo dudas, preguntas, o reflexiones, porque también es interesante por ahí el compartir y dialogar, ¿no? También me van diciendo. No sé, Viviana. Bien, como prefieran, si quieren continuar la próxima clase o si prefieren quedarse. Dicen sí los chicos, pero no sé qué opción. Bueno, retomemos la clase que viene. Igual tenemos, pensamos 5 clases, pero de última podemos tomar una más, hacer 6 clases y recuperar o terminar de cerrar este trabajo que está relacionado al módulo de la antropología, ¿no? Y al Sí, turismo. profe, está muy bueno. Bien. Muy enriquecedor la clase. Buenísimo, entonces hagamos eso, ¿sí? Bueno, bien. Porque la verdad que, bueno, estos días se ve que el internet falla. Sí. La verdad que suele pasar estas cosas. Yo me fijo, bueno, ahora me va a llegar seguramente lo que se grabó y lo que se grabe, lo subimos al aula para que quede ahí en el aula, ¿sí? Bien, perfecto. Buenísimo. Bien, nos vemos entonces el Nos próximo vemos, que estén bien. Nos vemos, profe. Ahora a todos. Listo, hasta la Feliz próxima. día a Feliz todos. día para todos, sí, buen fin de, que la pasen lindo y festejen. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día para Chao, todos. hasta luego. Adiós. Feliz día para todos, que la pasen lindo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Chao, Viviana. Chao, Ariel, nos vemos.